Sandra, pues como ciudades invisibles, a ver, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy buenos días, primero que nada. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, muy contenta además de estar en esta mesa, me gusta esto. ¿Te gusta? Aunque no está claro yo con cuáles juego, ¿verdad? Ya me veremos. digas a mí, porque yo soy malísimo para ajedrez. Oye, no nos vayas a platicar o no nos vayas a decir que esto es como la fábula del traje nuevo del rey. No. Sí Esto- son ciudades invisibles que existen en la literatura, existen en los libros. Les voy a contar, hoy vamos a hablar de un autor que me fascina y que quiero contagiarles ese amor por Italo Calvino. Italo Calvino, un autor que nació en 1923, nació en Cuba por casualidad, en realidad. En realidad es un autor italiano. Sí. Nació en Cuba porque los padres estaban trabajando, el padre era agrónomo, la madre era botánica, y estaban trabajando cerca de La Habana. Entonces ahí nació él. Pero el pequeño Ítalo, a partir de los 2 años, ya vivió toda su vida en Italia. Ya. Es un tipo muy interesante. Fíjense que primero empezó a estudiar agronomía, después se decidió por las letras, pero no se estalló la Segunda Guerra Mundial. Ok. Entonces fue llamado a filas. Pero como ustedes seguramente se acuerdan, en Italia el ejército estaba el ejército de Mussolini, junto con el ejército alemán de Hitler. Entonces él abandonó las filas del ejército. Dijo, no. Y se fue con los partisanos. En Italia, a diferencia de lo que pasó en Alemania, la gente se puso en contra de su propio ejército, porque era un ejército fascista, y se fue a las filas de la resistencia para buscar la democracia y la paz, luchando contra los alemanes. Entonces, eso hizo Italo Calvino cuando era muy joven, se fue con los partisanos, es decir, con estos ejércitos informales, y después de la guerra, sus padres eran rehenes en ese momento de los alemanes, No, imagínense. está fuerte, ¿eh? Después de la guerra empezó a escribir y pasó por distintas etapas, una etapa realista, una etapa más vinculada a la literatura fantástica, que por cierto tiene que ver también con su fascinación por Jorge Luis Borges. Él fue un gran lector y un gran admirador de Borges. Qué curioso, ¿no? Fíjate que un poco el haber nacido en Cuba, es decir, en América Latina, hizo que él tuviera como cierta vocación también por lo latinoamericano. Porque algo se le tuvo que haber pegado de estar ahí finalmente, Sobre ¿no? todo el amor, ¿no? Exacto. Y eso es padrísimo. Claro. Entonces, de él vamos a hablar de este libro maravilloso, ya que de viajes se trata esta semana. Sí. Son viajes por ciudades que tienen que ver con la imaginación. ¿En qué sentido? Fíjense que en realidad son 2 libros de los que vamos a hablar. Muy bien. Porque el primer libro es el de los viajes maravillosos de Marco Polo, un libro que se publicó en el siglo XIII. Marco Polo era un viajero veneciano que se fue a China y después, cuando regresó a Venecia, contó todas sus aventuras en aquel lugar. Este fue un libro que antes de la invención de la imprenta se volvió un bestseller. Increíble. O sea, escrito a mano, la gente lo seguía, lo leía, lo escuchaba leído en las plazas. Increíble. Italo Calvino, en los años 70, para ser más precisos, en 1972, publicó este libro que se llama Las ciudades invisibles, del que hablabas, Humberto. Las ciudades invisibles retoma al personaje de Marco Polo hablando con el Gran Khan. El Gran Khan era el último emperador de Mongolia, el último emperador que tenía que ver con Mongolia y con China, y decide que este libro será un diálogo a través del cual Marco Polo le cuenta al Gran Khan cada una de las ciudades que va viendo, pero en realidad no las ve más que en su imaginación. Cuando Italo Calvino, en la introducción de ese libro que estamos viendo, Las ciudades invisibles, cuenta cómo escribió el libro, dice que durante años iba tomando apuntes sobre distintas ciudades que se le presentaban en la imaginación y tomaba notas. Y así se dio cuenta que las ciudades en las que iba pensando tenían que ver con diversos temas. Por ejemplo, las ciudades y el deseo, las ciudades y la memoria, las ciudades y los sentidos. Iba juntando en carpetas aquellos fragmentos que iba escribiendo. Y después pensó
que eso podía ser un libro, un homenaje a la ciudad considerada todavía como una posibilidad de utopía. Entonces dice, según el humor que tenía, algunas ciudades me salían muy alegres, otras muy tristes, de algunas solo quería ver el cielo estrellado y de otras no podía ver más que la basura. Sí. Entonces fue construyendo estas 50 ciudades que tienen todas nombre de mujer, y para que tengamos una idea de qué se trata, qué les parece, si leemos los 2 primeros fragmentos A ver, de sí, a ver. Ciudades claro. Invisibles. Ilústranos con esto. 2 ciudades que son parte de las ciudades y la memoria. Dice así el primero: partiendo de allá y caminando 3 jornadas hacia levante, el hombre se encuentra en Liomira, ciudad con 60 cúpulas de plata, estatuas en bronce de todos los dioses, calles pavimentadas de estaño, un teatro de cristal, un gallo de oro que canta todas las mañanas sobre una torre. Todas estas bellezas, el viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras ciudades, pero es propio de esta que quien llega, vean qué bonito, una noche de septiembre, cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se encienden, todas juntas sobre las puertas de las freiduras, y desde una terraza una voz de mujer grita ¡uh! Se pone a envidiar a los que ahora creen haber vivido ya una noche igual a esta y haber sido aquella vez felices. ¡Wow! Qué bonito, Ay, ¿no? ay. Oye, está qué con la piel lindo. chinita aquí que no. ¿Nos da tiempo de una ciudad más o ya no? ¿Sí? Sí. Una más, Vámonos sí, sí. con una Vámonos. más. Una más. La segunda ciudad, a ver cómo se llama. Al hombre que cabalga largamente por tierras selváticas, le acomete el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isadora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol, incrustadas de caracoles marinos, donde se fabrican según las reglas del arte catalejos y violines. Donde cuando el forastero está indeciso entre 2 mujeres, esto está genial, encuentra siempre una tercera. Donde las riñas de gallos degeneran en peleas sangrientas entre los apostadores. Pensaba en todas estas cosas cuando deseaba una ciudad. Isadora es, pues, la ciudad de sus sueños, con una diferencia. La ciudad soñada, vean qué genial, lo contenía joven. A Isadora llega a avanzada edad. En la plaza está la pequeña pared de los viejos que miran pasar la juventud. El hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos son ya recuerdos. Yo me quedo Las con Isadora. Ciudades Invisibles de Ítalo Calvino, uno de los libros más maravillosos del siglo XX. Gracias. Invisibles no tiene nada, ¿eh? Nada. Nada. Gracias, ¿Verdad que Sandra. pudiste verla? Aquí estaba viendo todo, ¿eh? Qué maravilla. Nos hiciste de verdad recorrer y viajar a través de estas letras. Qué Muchas bueno. gracias, Gracias Sandra. a Que te vaya ustedes, muy bien. gracias, Muchas gracias. Humberto, gracias, Quique, Nosotros... gracias.